agradecer y no dejar de agradecer esta muestra que tuvimos hoy, que son nada más ni nada menos que funcionarios de este Instituto de Seguridad Social. En lo personal me ha brindado tanto y nos muestran ese silencio que dijo mucho más que las palabras. Realmente agradecer y felicitar a las compañeras que están al frente de esto, al equipo de representación que tuvo la visión de que hoy nos hicieran esta representación. Son esos silencios que dicen más que 100 palabras. Bueno, agradecerle la presencia de ustedes, agradecerle a los funcionarias, al equipo gerencial, que siempre están ahí al firme acompañando todas estas actividades, a las asociaciones de jubilados y pensionistas que están hoy aquí presentes, público en general, los funcionarios comprometidos, en fin, este centro de estudios que siempre nos abre las puertas al equipo, a las actividades que hacen posible nada más ni nada menos que hablar de este tema tan importante. Cuando vi esta escena hace pocos días ordenando una cajita que era de mi abuela, que fue de mi madre, yo que a veces tenemos que ordenar un poco y tirar papeles, encontré un cartelito que tenía una foto de mujeres tejiendo con 2 agujas y decía: cuando las mujeres se reunían a tejer sus secretos. Y esto me lo trajo ahora, y vaya si había secretos. Hoy, por suerte, estamos en un camino de transición, de procesos. Agradecerle la presentación de Ana, de María Elena, de Marlene, porque hoy en día encontrarnos con gente, y gente joven, como somos las 4, pero ellas son más jóvenes, comprometidas a sensibilizar sobre lo que nos pasa a las viejas y a los viejos, no es poca cosa. Entonces, sin duda, este fenómeno, porque es un fenómeno, la toma del abuso y el maltrato en la vejez, ojalá algún día tengamos que reunirnos para celebrar los grandes avances, pero en sociedades cada vez más violentas, cada vez más difíciles, cada vez más aisladas, porque hasta este aparatito, bienvenida a las comunicaciones, pero a veces algunas abuelas y abuelos nos van aislando o nos van aislando. ¿Cuánto más tenemos que trabajar? ¿Cuánto más tenemos que sensibilizar? Este fenómeno, y alguna aquí de las compañeras lo dijo, es un fenómeno, es un problema de derechos humanos. Y nos tenemos que parar, nos parece, desde ese lugar. Me olvidé decirle, disculpen, porque me emocioné mucho, que traigo los saludos de todo el Consejo Directivo Nacional de ONASPU. Hoy tuvimos una jornada larga, acá está el maestro Florid, que me acompañó en la jornada de trabajo desde muy temprano. Unos se les hizo difícil y otros quedaron trabajando todavía. Está también, me acompaña la secretaria regional, Susana Rivero. Pero traigo los saludos y el compromiso de cada uno del Consejo Directivo Nacional de seguir trabajando hacia estos temas. Sin duda, el problema de derechos pone en riesgo la integridad de las personas envejecidas. No hay duda. Obstaculiza el ejercicio pleno de sus propios derechos y a nivel social es imprescindible. Y yo te diría, tomar conciencia sobre problemáticas, visibilizarlas, detectarlas, pero trabajarlas. Tenemos muy buenos diagnósticos, agradezco a la licenciada también los diagnósticos hechos, pero esto se puede trabajar solamente con el involucramiento de Estado y sociedad. Si el Estado no se involucra, y lo digo siempre, ya me lo han oído decir,
¿Verdad, Margarita? El Estado es tan maltratador como intrafamiliar. Tenemos que prevenir, atender, erradicar ese problema. Desde nuestra ONASPU estamos convencidos de profundizar este tema, sí en su investigación, pero además tomar acciones. No podemos terminar de investigar para tomar acciones. Investigación y acción deben de ir de la mano. Y a partir de las diferentes dimensiones, muchas bien Ana las dijo aquí también. Asimismo, reclamar, motivar a nivel de todos la toma de decisiones para la formulación de políticas públicas, por ser una temática que involucra a toda la sociedad, por estar vinculada a la afectación, como lo decía recién, de los derechos humanos, de la seguridad social, de la protección social. Lamentablemente, la violencia que se destaca en la sociedad actualmente, yo no sé, cada vez estamos más violentos en la forma de responder, en la forma de conversar con el otro. Es increíble que con los avances tecnológicos estamos retrocediendo en cuanto a la violencia. Sin duda es una crisis que afecta a amplios sectores de la población, sociales, y abarca, como bien se dijo en esta mesa también, la magnitud política, económica y social. La vejez en el Uruguay y en el marco del mundo sufre exclusiones. La exclusión es el mayor acto de violencia. Sufriendo lo que se denomina violencia social, en su multiplicidad de facetas, dicho fenómeno, por suerte, está saliendo a la luz y se encuentran comprometidos las comunidades científicas, los profesionales y las propias personas mayores. Si todos nosotros estamos acá, es porque todos ya cumplimos los 40, no las chiquilinas, pero los que estamos acá, y esta problemática nos afecta. Porque ¿quién de nosotros, de una u otra manera, en el ámbito familiar, laboral, institucional, no ha sufrido un tipo de violencia? Porque no hay que llegar al golpe, a la violación. Hay otros tipos de violencia. La discriminación, la crítica destructiva hacia una compañera, y principalmente si viene del lado de un hombre. Eso también es violencia. El abandono, el maltrato, tanto en su domicilio como en hogares familiares, el abuso de las personas mayores, constituye una violación, como lo dije recién, de los derechos humanos y una de las causas más importantes de lesiones, enfermedades mentales, pérdida de rendimiento, aislamiento y en muchos casos hasta desesperación. Pero muchas de las generaciones, incluso que me antecedieron, la mujer tenía que resistir y callar. Dicha violencia existe en todo el mundo. No tenemos el marco de violencia solo en Uruguay. Y muy a menudo no se denuncia. Principalmente, como bien creo que decía Ana, si se ejercita en el ámbito familiar. Porque también es el único vínculo afectivo que de pronto tiene ese adulto mayor. O lo tenemos tan institucionalizados. O alguna vez ustedes en las asociaciones no han oído decir, y bueno, yo soy bruta, estoy vieja. Ser vieja no es ser brutas. Podemos perder capacidad de movimiento, de rapidez mental. Pero no podemos nosotras mismas y nosotros mismos interiorizarnos que por ser viejos somos más débiles y el otro tiene derecho a, porque es más joven. Hay costos directos de la violencia, costos directos que se asocian con la prevención e intervención como prestaciones de servicios a través de programas preventivos, educativos e investigación. Pero también hay costos indirectos que de pronto no son tan visibles y son la pérdida de rendimiento productivo, porque nadie dice que por tener más años dejamos de ser productivas, producimos menos.
o de otra manera, a nuestro paso, como podemos, pero con ganas. Esos costos indirectos también inciden en el desmejoramiento de la calidad de vida, el dolor, el sufrimiento emocional, la pérdida de confianza en nosotros mismos, la autoestima, la discapacidad y muchas veces lleva al suicidio. Sí, seamos conscientes. El maltrato, el abuso, la discriminación en muchos de nuestros adultos mayores lleva al suicidio. El aislamiento es el peor enemigo. Sin duda es imperiosa la actuación multisectorial, multidisciplinaria, a los efectos del abordaje, ¿verdad?, de la situación de abuso, maltrato, siendo fundamental el conocimiento en todas sus manifestaciones. ¿Las podremos abarcar todas? Quizá no de primera, pero si empezamos a trabajarlas con conciencia, con dedicación y la puesta en marcha de políticas públicas, vamos a ir eliminando esos escalones difíciles de atravesar. Una de las tantas razones que originan, y creo que Ana también lo dijo acá, o Marlene, el maltrato hacia los adultos mayores en el deterioro de las relaciones familiares. Asimismo, la incidencia del estrés del cuidador, que puede derivar en abuso, especialmente cuando se trata de la atención de una persona enferma y dependiente. A mí mucho no me gusta detenerme en el deterioro de las relaciones familiares, pero lamentablemente existen. Y a veces no es maldad, es dinámica de tiempo, son apuros. Ese tiempo que lo estamos dedicando más al tener que al ser, porque la vida nos está llevando por ese lado. Y muchas veces, del otro lado, tenemos un adulto mayor viviendo solo, que quizás esté esperando hasta la llamada de una amiga, de un hijo, de un nieto. Y eso no tiene medición, creo que eso es difícil de medir. Nosotros, además de hablar del edadismo, ¿verdad?, hablamos de esa soledad no deseada. Una cosa es vivir solo, porque es mi opción de vida, ¿tá?, no es mi caso personal, pero quiero decir, es mi opción de vida. Y otra cosa es esa soledad impuesta por la sociedad, por la falta de conocimiento de los derechos y por el abandono directo e indirecto. Porque si no hay políticas públicas, créanme, hay abandono. La importancia estratégica del tema está en la afectación al ejercicio de los derechos humanos, así como la valoración, mantenimiento y desarrollo del capital humano del país, donde se tiene que ver involucrada, nos tenemos que ver involucrada la sociedad toda. No es problema de mi vecino o vecina que esté sola. No puede seguir existiendo, no te metas frente a un caso conocemos, de violencia, abuso y maltrato. Las asociaciones de jubilados y muchos que están hoy acá sabemos que somos un punto neurálgico para abatir de alguna manera esa soledad, para crear esos lazos, primero quizás de trabajo, de discusión, y se van transformando cadenas de afecto. Pero conociendo los derechos, debemos de insistir en que se conozcan nuestros derechos. Las diferencias regionales y de la época en que nacieron y crecieron las personas mayores que nos antecedieron, porque mire que había gente mayor antes que yo, estableciendo la diferencia de género, plantea una serie de costumbres, hábitos y relaciones distintas a las que vivimos hoy, que debemos de reconocerlas. De lo contrario, estamos hablando de un maltrato cultural. Además, se deben identificar las características de su entorno actual. ¿Cuál es el entorno de ese maltrato? ¿Dónde está? Hoy decía, con respecto a los complejos habitacionales, y a mí es como que me toca un poco el corazoncito. En época de pandemia, esos complejos habitacionales se mantuvieron en soledad, en sostén económico y en asistencia. Pero eso provoca muchas veces también un desgaste en la relación. No es que sean más buenos o más malos, las relaciones se desgastan. Y ahí tiene que estar la sociedad, ahí tiene que estar el Estado.
Ahí tenemos que estar todas las organizaciones sociales. Yo saludo a la Red Pro Cuidado, todo el trabajo que vienen haciendo, interesantísimo, hacia el sistema de cuidado, hacia los centros de día, hacia las propuestas de trabajo. Porque estamos cada vez más viejas, más viejos. Cada vez tenemos que tener acciones más concretas. Además, constituye una visión constante el hablar del maltrato a la vejez como un problema generalizado. Maltrato a la vejez, y lo dejamos ahí en el estante de la repisa de casa, como que eso existe, y bueno, sabemos que existe. Pero existe por la alta vulnerabilidad biológica, psicológica de esas personas mayores en razón de su edad. Dicha visión muchas veces omite, oculta la realidad social, económica y política, en la cual se encuentran los diferentes agentes generadores de maltrato y está relacionada, reitero, con la violación de los derechos humanos. Una persona mayor, a mí me gusta decir vieja, y viejo me lo vino a decir muchas veces, que no le alcance para llevar un plato de comida a su mesa, es víctima de maltrato. Si yo no me puedo atender en salud, soy víctima de maltrato. Pero lo tenemos tan institucionalizado que a veces no nos damos cuenta. Esto todo exige un enfoque mucho más amplio, la investigación del abuso y maltrato de tal forma que se evite también victimizar a las personas mayores. No es, y obviamente reforzar un aparente social que en muchos casos desvía la atención de los problemas de exclusión e injusticia social, los cuales son los grandes temas generadores de violencia y lo que afecta nuestra calidad de vida. En la medida que puedan identificarse, que podamos identificar claramente los orígenes y la forma en que se debe enfrentar, reitero, conociendo los derechos, se podrá realmente transformar la relación de las personas mayores con su entorno. De manera indirecta, también favorecerá las próximas generaciones de adultas y adultos mayores y, sin duda, será una buena base para la relación intergeneracional. El pararnos frente a nuestros hijos, a nuestros nietos, que se respeten nuestro derecho, no los estamos enfrentando, los estamos educando para ellos mismos, para que ellos hoy y mañana, y principalmente, yo tengo un séquito de mujeres, nietas, para que defiendan sus derechos también como mujeres. El tratar el tema de abuso y maltrato en la vejez, se habla que son relativamente nuevos. ¿Son realmente nuevos? ¿O es que tomamos conciencia de lo que está pasando? No estamos barriendo abajo la alfombra, lo hablamos, lo discutimos con legisladores, con diputados. Son conceptos que por lo general se relacionaban con la población infantil y con las mujeres, que de hecho facilita una vez más la identificación de los niños con las personas. Pobrecito el abuelito. No. Ese abuelo, esa persona adulta mayor, esa vieja o ese viejo es sujeto de derecho. Quizás es el abuelito de, pero no es mi abuelo. Sin duda, todas estas situaciones han tomado fuerza en los últimos tiempos, en la medida que se ha ido profundizando sobre la situación de las personas de edad y pudiendo identificar desde ellas mismas, desde nosotras mismas, los principales problemas que nos aquejan. De manera especial, no exclusivamente, a partir de los estudios de género, centrados en la situación de explotación y abuso de las mujeres mayores. Y vaya si hay abusos. Yo acá a veces me detengo porque parece que los casos de abuso sexual es solo, lamentablemente, solo las jovencitas. No. Hay abuso sexual en nuestras mujeres grandes. Lo que pasa es que la vergüenza a veces puede más que la denuncia. Los derechos humanos deben preservarse cuando los grupos sociales son vulnerables. Hoy, tanto las declaraciones o programas resultan más que insuficientes. Estamos convencidos
desde nuestra organización, desde la ONASPU, que deben existir leyes operativas que obliguen al Estado y a la sociedad en su conjunto la creación de entidades específicas a esos efectos. Incluso, y desde nuestra organización se está trabajando junto con instituciones de derechos humanos. Lamento que Miguel Ángel Petit hoy no pudo estar porque iba a hablar de eso. Hay un trabajo interesante de acceso a la justicia. Porque, insistimos, hay por suerte una Fiscalía de Menores, una Fiscalía de la Mujer, la cual saludamos, aplaudimos, bienvenido sea, pero no hay ningún órgano específico sobre violencia, abuso o maltrato de personas mayores. Y a veces los tiempos no son los mismos. Se trabajó, se hizo un proyecto, esperemos que se haga ley, pero además preparar a todo el entorno, desde el que toma la primer denuncia, hasta jueces, fiscales y abogados, que hablemos todos el mismo idioma. Porque no es solo el abuso ahora en cuanto a fraude, que es lamentable. No le vamos a quitar la importancia al fraude. Pero no tapemos en los otros tipos de violencia y abuso maltrato como que solo se está encuadrando en el fraude. Hay más, hay mucho más. ONASPU, desde nuestra organización, seguimos trabajando estos temas con mucho ahínco, con mucha fuerza, desde la Comisión de Salud, porque el acceso a la salud también es un derecho, desde el sistema de cuidados, está acá Analía Bullón de Salud, Cristina Ferola en Cuidados, y todo el equipo que trabaja. Y créanme que se está trabajando con mucha seriedad, participando de todas las mesas, pero no como escuchas, participando, aportando desde la experiencia. ¿Por qué de la experiencia? Nada más ni nada menos que de los 35 años que tiene nuestra organización en el país, y permítanme, lo digo con todo orgullo. Son 35 años que nuestra organización viene trabajando todos estos temas. Hemos tenido que profundizar algunos, obviamente, porque es una sociedad dinámica. Sigamos trabajando estos temas. Tenemos mucho para aportar. Basémonos en el conocimiento de los técnicos, en el conocimiento, pero trabajemos al lado de la gente. Si dejamos de escuchar las personas, la gente, si dejamos de transmitir los derechos, el trabajo va a ser mucho más engorroso. Y permítanme, ya que estamos todos acá, y si la directora me lo permite, el 19 de junio los vamos a invitar. Tenemos en el Salón Azul, están todos invitados, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, a las 15 horas. Vamos a presentar el sello conmemorativo de nuestra institución, de los 35 años de nuestra institución y de los 33 años de la representación social en el directorio del Banco de Previsión Social. Y se va a presentar el equipo que vamos a ir a la elección del 22 de noviembre. Sigamos trabajando, tenemos mucho para hacer y muchísimas gracias.